Saludos mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 12 de diciembre del 2023. Vamos a abrir nuestra mente, nuestro corazón. Les invito a mis queridos hermanos y hermanas que invitemos al Espíritu Santo que prepare este terreno que es nuestro corazón para que ustedes y yo, al recibirla, al alimentarnos con la palabra del Señor, nos dice en Ezequiel 3, del 1 al 3, que cuando nos alimentamos de la palabra del Señor, en nuestra vida sentimos dulce como la miel. Y en Ezequiel 3:10 nos dice que cuando nos alimentamos de la palabra del Señor, tenemos que guardarlo en nuestro corazón, dejar que la palabra de Dios se encarne en nosotros, para que de esa manera ustedes y yo no seamos oyentes olvidadizos, sino que seamos dichosos al cumplir la palabra del Señor, como nos dice allá en Santiago capítulo 1, versículo 25. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de Dios, ven sobre cada uno de nosotros, ilumina nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos alimentarnos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, como nos dice el Salmo 119, versículo 105. Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda duda, toda indiferencia. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le descarría una de ellas, ¿no dejaría en los montes las 99 para ir en busca de la descarriada? Y si llega a encontrarla, os digo de verdad que tiene más alegría por ella que por las 99 no descarriadas. De la misma manera, ¿no es voluntad de Dios, vuestro Padre Celestial, que se pierda uno solo de estos pequeños? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar presentes en este día, martes 12 de diciembre de 2023, para que nos alimentemos de la palabra del Señor. El Señor Jesús nos dice en Mateo 4:4 que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy el Señor nos trae un mensaje para ustedes y para mí. El mensaje del Señor es que Él a ustedes y a mí nos ama tanto. Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que dé su vida por Él, para que quien cree en Él tenga vida y tenga vida en abundancia. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que quien crea en Él tenga vida y vida en abundancia. El amor de Dios es tan grande que Él nos ha amado desde siempre. Isaías 49, versículo 1 nos dice: antes que estuvieras en el seno de tu madre, yo te conocí. Jeremías capítulo 1, versículo del 4 en adelante: antes que estuvieras en el seno de tu madre, te llamé, te consagré, que seas profeta de las naciones. Entonces, el Señor nos conoce desde siempre, porque es nuestro Creador, y nos ama tanto que Él no quiere que nadie se descarríe, que nadie se pierda. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, nos dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Todos es todos. Ahora ustedes y yo podríamos pensar, pero en el mundo hay gente que se porta bien y hay gente que se porta mal, gente que obra el bien, gente que obra el mal, gente que busca la vida y gente que busca la muerte. ¿Qué tal ellos? Muy bien. En Ezequiel capítulo 18, versículo 32, nos dice que el Señor no quiere
que nadie muera. Y nadie es nadie. Puede ser aquel que roba, aquel homosexual, aquella lesbiana, aquel que vive en adulterio, aquel que vive en fornicación, aquel mentiroso, y podemos seguir con la lista. Puede ser quien sea. Ezequiel capítulo 18, versículo 32 nos dice que Dios no quiere que nadie se muera, quien sea que fuere. Lo que sí, aquí viene, lo que sí quiere que se convierta y que viva. Que se convierta y que viva. Por eso San Juan en el Nuevo Testamento, cuando viene predicando, preparando el camino para el Señor, Mateo capítulo 3, versículo 8, nos dice, den frutos dignos de conversión. Y por ahí ustedes y yo tenemos que empezar trabajando en nosotros mismos para dar frutos dignos de conversión. De nada nos sirve escuchar la palabra de Dios que nos entre por el un oído y nos salga por el otro y no hacer nada al respecto. Cuidado con pensar, creo en Dios y soy salvo. Solamente confiesa con tus labios que Jesús es el Salvador y serás salvo. Santiago 2:19 nos dice, tú crees que hay un solo Dios, también lo mismo creen los demonios y tiemblan. Por eso recuerdan en Marcos 1:23 en adelante, Jesús llega a la sinagoga, al templo, y sale un endemoniado. Sé quién eres el santo de Dios. Entonces eso no basta para nosotros decir, Jesús es el santo de Dios, Él es mi Salvador y estoy salvo. No. Les invito a que lean Santiago capítulo 2 del versículo 14 al 26 y ustedes van a ver que nos invita Santiago a obrar, a la fe que vaya junto con las obras. Por eso, segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8 nos dice que el infierno, el fuego, es para aquellos quienes no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 22 versículo 12 es bien claro cuando dice, vengo pronto y voy a premiar a cada quien según su trabajo. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, la invitación del Señor para ustedes y para mí, que tenemos que mostrar frutos dignos de conversión, que se convierta y que viva. Y nos dirá el Señor en su palabra en Ezequiel capítulo 18 del versículo 23 en adelante, ¿acaso yo me complazco en la muerte del malvado? No, sino que se convierta y que viva. El Señor quiere que el malvado se convierta y que viva. Y para nosotros convertirnos hacia el Señor, debemos de dejarnos guiar de su palabra. Juan 8:12 nos dice, el Señor es la luz del mundo. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si ustedes y yo queremos acercarnos al Señor, queremos tener una conversión sincera, dejándonos guiar del Señor y de su palabra, tenemos que dejarnos guiar de las Sagradas Escrituras para que ustedes y yo demos frutos dignos de conversión. Porque de pronto podemos estar obrando según nosotros algo bueno, pero para los demás ante los ojos de Dios es malo. Nosotros podemos estar obrando con los demás según nosotros algo bueno, pero ante los ojos de Dios es malo. Les pongo un ejemplo. Alguien puede decir, si yo amo a aquella mujer, ella me ama, no hacemos mal a nadie. ¿Y dónde está el pecado? El pecado es que no se han casado por la una y única iglesia que Jesucristo fundó. Se han ido a casar con un fulano pastor, un payaso que se autonombra pastor y viene a hacer esta obrita de teatro a decir que están casados. No, los que se han casado con los pastores están en pecado de fornicación. O algunos pueden pensar, en mi matrimonio anterior me iba mal, ahora me he separado, me he encontrado una nueva pareja y me va de maravilla. Pero estás en pecado de adulterio. Aún si eras casado por la iglesia y te separaste, estás en pecado de adulterio. Alguien puede decir, no, es que yo robé tal cosa porque yo necesitaba. El mandamiento es claro, no robar. ¿Recuerdas? Cuando Jesús nos recuerda ahí en Lucas 18:20 los mandamientos, no matarás, no dirás mentiras, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. Entonces por eso les digo, a veces nosotros podemos pensar, según nosotros que estamos haciendo bien, pero ante los ojos de Dios estamos mal. Y el Señor hoy nos dice, se muestra como Él, el buen pastor. Lo que en Juan 15:13 nos dice el Señor, el buen pastor
da la vida por sus ovejas. Él deja las 99 que no se han perdido y va en busca de esa una oveja que se ha perdido. Esa puede ser tú y puedo ser yo. Y el Señor hoy viene en nuestra búsqueda. Si tú estás escuchando el Evangelio de hoy, es por algo. Es porque el Señor viene hacia ti, a hablarte a tu conciencia, a tu corazón y a invitarte que tú y yo mostremos frutos dignos de conversión. El Señor nos está esperando con los brazos abiertos. Está esperando que tú y yo mostremos frutos dignos de conversión. Y termina diciendo el Evangelio del día de hoy: de la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, la voluntad de Dios no es que se pierda nadie. Por eso allá en Lucas capítulo 15, versículo 7, nos dice: habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. En Lucas 15:10 nos dice que hay fiesta en los ángeles del cielo cuando un solo pecador se convierte. Y a veces ustedes y yo estamos preocupados de cómo está el mundo, cómo está tal nación, cómo está pasando en tal lugar. Y nos olvidamos de nuestra propia conversión. Queremos ver a todos convertidos y nosotros nos olvidamos de nosotros mismos convertirnos al Señor, obedeciéndole, alimentándonos de su palabra y obedeciéndola. Mis queridos hermanos y hermanas, empecemos por nosotros. Empecemos trabajando en nosotros mismos, pidiéndole en la oración al Espíritu Santo que nos ayude a ver qué es aquel pecado de quien me tengo que deshacer, de qué es aquel vicio de cual me tengo que alejar. Y el Señor, que tiene poder para hacerlo todo, porque para Dios nada es imposible, nos dice en Lucas 1:37, nos va a ayudar. El Señor se presenta hoy como Jesús, el buen pastor. Se presenta como Jesús, el pastor que apacienta a sus ovejas. En Ezequiel capítulo, y de hecho, el Señor reprende a los pastores, falsos pastores o malos pastores que no apacientan a su rebaño, a sus ovejas. Entonces, cuando Jesús nos dice en el Evangelio de hoy que el buen pastor deja las 99 en el monte, a sus 99 ovejas, y va en busca de aquella oveja descarriada, nos muestra a nosotros, por ejemplo, en el hogar, a los padres de familia, al papá, que es la cabeza del hogar, como nos dirá allí en Efesios capítulo 5, del 22 en adelante, nos muestra que el papá es el responsable de predicar la palabra de Dios a su familia. Si uno se extravía, hay que ir a buscarla, tiene que ir a buscarla. Y Dios nos va a pedir cuenta de eso. Igual, por ejemplo, los sacerdotes tienen que dar cuenta de su comunidad. Hebreos capítulo 13, versículo 17, nos dice que los sacerdotes tienen que dar cuenta de las almas de las personas, igual los obispos y así. Y el Señor en Ezequiel capítulo 34 nos dice: la palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza, dirás a los pastores: así dice el Señor Yahvé, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No deben los pastores apacentar el rebaño. Ahí está. ¿Cuál es la tarea del pastor? Apacentar el rebaño. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Vosotros os habéis tomado la leche, os habéis vestido con la lana, habéis sacrificado las ovejas más pingües, no habéis apacentado el rebaño. Sucede que hay pastores que se han dedicado a lo material, a ver qué pueden obtener de las ovejas,
pero no les han apacentado. Y hoy también el Señor viene a aquellos pastores a recordarles cuál es su tarea. A los pastores de la iglesia de Jesucristo. Alguien puede decir, oh, yo soy pastor. ¿Y quién te nombró? ¿Quién te impuso las manos? Entonces no estamos hablando de los falsos pastores. Segunda Corintios 11:7 dice que a los falsos pastores la gente los llama superapóstoles. Pero ante los ojos de Dios, Segunda Corintios capítulo 13, Segunda Corintios capítulo 11 del versículo 13 al 15 dice que son ministros de Satanás, obreros fraudulentos. Entonces no estamos hablando de los falsos pastores, estamos hablando de los pastores de la iglesia de Jesucristo, la única iglesia que Él fundó. Muy bien. No habéis fortalecido a las ovejas débiles. ¿Cuál es el trabajo de los pastores? Fortalecer a las ovejas débiles, los obispos, los sacerdotes y también para nosotros los padres de familia. Somos los encargados en alimentarles con la palabra del Señor a nuestra familia. Y a veces sucede esto, que no nos alimentamos nosotros mismos con la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo vamos a alimentar a los demás? Y dice el Señor, no habéis fortalecido a las ovejas débiles, no habéis cuidado a la enferma, ni curado a la que estaba herida, no habéis tomado a la descarriada, ni buscado a la perdida, sino que las habéis dominado con violencia y dureza. Entonces, la palabra de Dios viene también a los pastores, que especialmente a los obispos, a los sacerdotes y también a los padres de familia, que son la cabeza del hogar, encargado de guiar a su familia en las cosas de Dios. Y cuántas veces el esposo dirá, oh no, que haga la esposa. El Señor, la voluntad de Dios, nos dice que el esposo es la cabeza del hogar. Y no para decir, hey, aquí yo mando, aquí yo el otro, aquí yo el otro. O sea, con una actitud de Cristo, incluso dispuesta a dar la vida por sus hijos, por su esposa, por su hogar. Al igual que los obispos, los sacerdotes, los papás, los padres de familia. Muy importante esto, mis queridos hermanos. Vamos a leer el Ezequiel 34. Vamos a pasar al versículo 11. Porque así dice el Señor Yahvé. Aquí estoy yo mismo. Cuidaré de mi rebaño y velaré por él, como un pastor vela por su rebaño cuando se encuentra en medio de sus ovejas dispersas. Así velaré yo por mis ovejas. Las recobraré de todos los lugares donde se habían dispersado, día de nubes y brumas. Entonces el Señor está diciendo, yo le buscaré a todas las ovejas. Ahí se mira la catolicidad del Señor, la universalidad. No dice buscaré a ciertas ovejitas, no, yo buscaré a todas las descarriadas. Por eso en el Nuevo Testamento San Pablo, en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4 nos dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Muy bien. Vamos a leer el versículo 15. Yo mismo apacentaré mis ovejas, y yo las llevaré a reposar, oráculo del Señor Yahvé. Buscaré la oveja perdida, tomaré a la descarriada, curaré a la herida, confortaré a la enferma, pero a la que está gorda y robusta la exterminaré, las pastorearé con justicia. Entonces, el Señor Jesús se presenta como el Señor, el buen pastor, aquel que da la vida por sus ovejas y que las apacienta, que las cuida
con justicia, sin darle lado a nadie. Lo que es justo es justo. A veces un obispo, un sacerdote, un padre de familia puede decir, fulano de tal me cae mejor, voy a hacerme del lado de él. No, el Señor nos muestra que el buen pastor es justo. Lo que es justo. Y vamos a ver que no está hablando de las ovejas, las ovejas que nosotros conocemos, sino está hablando de nosotros. Vamos a ver el versículo 31. Ezequiel 34, versículo 31. Vosotras, ovejas mías, sois el rebaño humano que yo apacentaré, y yo soy vuestro Dios, oráculo del Señor Yahvé. Entonces el Señor nos dice, vosotras, ovejas humanas. Entonces está hablando de nosotros. Son mis ovejas y yo las apacentaré. Y vamos a Juan capítulo 10, versículo del 10, versículo 11. Vamos a escuchar la palabra del mismo Señor Jesucristo, que se hace presente. Muy bien, Juan capítulo 10, versículo 11. Vamos a leerlo desde el 10. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces aquí rápidamente el Señor nos viene a mostrar que hay falsos pastores, que son ladrones, que vienen a robar. ¿Cuántas personas, tal vez consciente o inconsciente o ignorantemente, se autonombran pastores para cobrar el diezmo, la primicia y esto que el otro? Ellos dicen, y nosotros somos pastores de Dios, tienen que pagar el diezmo, porque Malaquías 3 del 7 en adelante dice, el que no paga el diezmo está robando a Dios. Pero a ver, ¿el diezmo para quién era? Deuteronomio capítulo 26, versículo 12, nos dice que el diezmo era para el levita, la tribu de los sacerdotes, para la viuda, para el huérfano y para el forastero. El sacerdote es el fulano pastorcito que se autonombra pastor, es sacerdote del Dios Altísimo a manera de Melquisedec, es una viuda, es un huérfano, es un forastero. Y si no es así, entonces ¿por qué está robando al pueblo? Y de eso tiene que darle cuentas a Dios. Y Jesús ya dijo que el ladrón viene a robar. Y entonces hay que tener cuidado que nosotros no seamos cómplices de aquellos ladrones que vienen a pedir el diezmo, porque si nosotros sabemos que son falsos pastores y le damos el diezmo, estamos también siendo cómplices de ellos. Ahora, en Hechos capítulo 2, versículo 44, dice que todas las primeras comunidades cristianas tenían todo en común, vendían todo lo que tenían y le ponían a los pies de los apóstoles de Jesucristo, y ellos repartían a todos según la necesidad de cada persona. También en Hechos capítulo 4, versículo 34, a veces ese versículo ellos le leen a las personas y dicen, mira, nosotros somos los pastores del Señor, aquí dice que todos los creyentes vendían todo lo que tenían y ponían a las manos de los pastores. Pero ¿qué hacían ellos? A ver, ahí mismo nos dice, repartían entre todos según la necesidad. Y ellos hacen eso. Primeramente, no son pastores. Segundamente, no hacen lo que los apóstoles hacían, en repartir con igualdad a todos. Ellos se compran sus casas, sus mansiones, sus carros, sus aviones y se hacen así llamar pastores sin serlo. Y dice Jesús en Juan 10:10, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas.
Juan 15:13. No hay amor más grande que aquel que da la vida por sus ovejas. Ese es el buen pastor. Pero también hay otro pastor, el asalariado. Versículo 12, Juan 10:12. Pero el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo hace presa en ellas y las dispersa. Entonces aquí también Jesús nos muestra a personas que no son pastores, que se han vuelto en asalariados. Están buscando en un rebaño para trasquilarlo. Ven venir al lobo, ahí lo dejan, no lo alimentan, no lo apacientan. Lo que sucede de hoy en día en muchas comunidades, que la palabra de Dios brilla por su ausencia, que hay que hacer fiesta para esto, fiesta del otro, fiesta en honor pero la palabra de Dios brilla por su ausencia, cuando debería de ser el centro para con la palabra de Dios alimentar al pueblo. Y eso se necesita pastores que sean fieles a Jesucristo, como dice, que reciban la palabra de Dios con humildad, la guarden con exactitud, la transmitan con fidelidad, sin querer cambiarlo nada, porque ya lo que Jesús enseñó está escrito y tenemos que obedecer lo que Él nos enseña. Mas aquí el Señor nos enseña también que en su iglesia hay pastores que son asalariados. Hay sacerdotes que si no hay dinero no celebran una misa, y eso es pecado mortal de simonía, Hechos 8:18. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, oremos por nuestros sacerdotes, que son los pastores verdaderos de nuestras comunidades, para que no sean asalariados. Puede que haya, recuerden, de cada 12 sacerdotes, uno puede ser un Judas, y Judas era un ladrón. Juan 12 del 4 al 6 dice que Judas guardaba la bolsa de dinero y él se agarraba dinero de allí. Él era un asalariado y al final termina traicionándole al Señor. Asimismo puede haber algún pastor verdadero de nuestro Señor Jesucristo que sea un asalariado, se dedica a lo material y al fin y al cabo ni se alimenta él mismo con la palabra de Dios, ni alimenta al pueblo con la palabra de Dios, y termina traicionando a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Mas, para terminar el Evangelio del día de hoy, vamos a leer el versículo del 14 al 16. Juan capítulo 10, del versículo 14 al 16. Yo soy el buen pastor y conozco las mías, y las mías me conocen a mí. El Señor nos conoce a cada uno de nosotros. Él te conoce a ti, me conoce a mí, conoce lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú planeas, igual a mí. Porque Él en el Salmo 139 nos dice que Él nos conoce incluso antes que nosotros pensemos o hablemos. Él ya sabe lo que vamos a pensar o hablar. Y dice el Señor: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí, como me conoce el Padre, y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, también a ellas las tengo que conducir, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Termina diciendo el Señor Jesucristo: tengo otras ovejas, las que se han salido del redil de nuestro Señor Jesucristo, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: a ellas también las tengo que llamar, las conduciré hacia mi redil, para que haya un solo rebaño con un solo pastor, la unidad. Mis hermanos y hermanas, la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó es una. Lleva ya casi 2000 años. Es la Santa Madre Iglesia Católica. Y hoy también la invitación del Señor Jesucristo a nosotros, los católicos comprometidos, primero a alimentarnos con la palabra del Señor, y luego alimentar a los demás, a los que se han salido, especialmente a los que estaban débiles en la fe, que se han salido,
con las Sagradas Escrituras, mostrarle en el error en que están, para que vengan al redil de nuestro Señor Jesucristo, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Como dice en Juan 17, 21, que todos sean uno, como Jesús y el Padre son uno. El Señor quiere la unidad. El Señor hoy nos invita a la conversión, a que demos frutos dignos de conversión. Y el Señor hoy nos invita y nos recuerda que no todo está perdido, que podemos hoy empezar una nueva vida, empezar a seguir una nueva vida, guiados de la palabra del Señor, para de esa manera permanecer siempre en el redil de nuestro Señor Jesucristo, que es el pastor, el buen pastor, que da la vida por cada uno de nosotros. Cuando dice que da la vida, es que nos ama hasta el extremo, como nadie nos puede amar. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, que nadie se sienta débil o solo. Jesús es el buen pastor y hoy nos invita a que vengamos al redil de Él, y Él nos va a alimentar, nos va a fortalecer. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, y la intercesión de la bienaventurada Virgen María les acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Dafren, predicador cristiano católico. Denle suscribir a su canal de evangelización. Denle compartir. Compartiendo también es una manera de evangelizar. Como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les guarde.